Ser podcast. I'll live my life for you. Asking every day, what would you do? I know you wouldn't want me to be unhappy. I'll try and muster through. Even though my heart is breaking, I know this aching is 'cause I adore you. And how lucky I've been to have you through the thick and thin. And I'll keep playing for the blue team. And I'll be seeing you in my dreams. I'll keep playing for the blue team. Sobra decir que reconoce esta canción, ¿no? I certainly do, and I have to tell you, I have heard it. Desde luego que sí, y tengo que decir que la he escuchado muchísimas veces. Es mi hija cantando Blue Team, y cada vez que la escucho se me saltan un poco las lágrimas. ¿Qué es el Blue Team, el equipo azul? Blue Team came from a story that my husband, Sophie's father, Blue Team, el equipo azul, nace de una historia que contaba mi marido, el padre de Sophie, cuando iba a los campamentos de verano siendo un niño. Es algo típico de los campamentos en Estados Unidos. Organizaban competiciones deportivas entre equipos que llamaban guerras de colores. Pero este equipo azul en concreto lo creó uno de los monitores del campamento y tenía que ver con el carácter humano, con la idea de ser una buena persona. A Paul lo eligieron para formar parte de ese equipo azul porque lo consideraban uno de los buenos. Así que en casa, después de escuchar esa historia y cuando Sophie ya era lo bastante mayor para entenderla, a veces volvíamos de algún evento, nos mirábamos y decíamos: ¿equipo azul? Entonces votábamos entre todos y nos preguntábamos: ¿esta persona era Blue Team? ¿Estaba cerca de serlo? ¿O definitivamente no? Qué buena manera de ser recordado, ¿no? Como a good guy, un buen tipo, una buena persona. Yes. You know, the truth is, I felt it. La verdad es que yo lo sentí desde el momento en que conocí a Paul. Era una buena persona, alguien profundamente guiado por unos principios morales. Estamos hablando con Siri Hutchbeth. Paul era, obviamente, su marido, Paul Auster, que estuvo en este programa hace unos cuantos años y esta canción, de hecho, también la cantó en este programa su hija. Vino Sophie Auster a cantar esta canción. Este programa es un poco como su programa de familia, ¿no? Sí, hemos pasado los tres por aquí. Y además han venido buenos amigos suyos que han pasado por aquí. Ha pasado por aquí David Grossman, ha pasado por aquí Salman Rushdie en un par de ocasiones. Así que leer su libro, de alguna manera, nos toca de manera especial, porque cuando habla de los sentimientos en esos últimos meses de vida de su marido, le ponemos cara a ese dolor y lo sentimos. Y usted lo traslada de una manera magistral en el libro. ¿Fue difícil escribirlo? En aquel momento comprendí que lo único sobre lo que podía escribir era la enfermedad de Paul, su muerte, mi duelo, pero también los 43 años que pasamos juntos y todo el placer que hubo en esa vida en común. Nos divertimos muchísimo. De hecho, eso fue lo último que le dije a Paul antes de morir. Dios mío, cuánto nos hemos divertido.
Nunca habría imaginado que esa sería mi última frase para él. Si alguien me hubiera preguntado, ¿qué le vas a decir a tu marido cuando se esté muriendo? Seguramente habría pensado en alguna reflexión profunda sobre la vida y la muerte. Pero no fue eso lo que me salió. Lo que salió de mí fue recordar el placer, la diversión, el juego. Es una gran frase para decir a alguien en el momento de su muerte. Hay tantas cosas que me han tocado leyendo este libro y que me han afectado de alguna manera. Por ejemplo, cuando usted cuenta que ahora cuando recuerda a Paul, no recuerda al Paul joven que conoció con menos de 30 años, recuerda al Paul viejo, como usted le llama. Well, I do remember aspects and qualities of the young Sí recuerdo Paul, and I rasgos can y look at cualidades de Paul de photographs of joven. that Y por earlier supuesto puedo person. mirar fotografías de But aquel hombre in que fact, fue. what I really Pero en miss realidad a quien echo de is the menos old es man, al Paul mayor, al hombre de 77 años que murió. Al hombre que creció conmigo y a través de mí a lo largo de los años. Eso es lo que echo de menos. Por eso las fotos que más me conmueven son las de Paul mayor, no las de joven. 77, qué número más bonito, ¿eh? Yes, it is a magical number because sevens Sí, are el magical 77 in es un many número cultures, mágico, not porque el just 7 in es the mágico West. en muchas culturas, no And solo en so Occidente. that Y ese doble 7 has me ha given llevado a me pensar thoughts en todas about esas ideas relacionadas con la magia about y el encantamiento. enchantment, etc. The seven seas, Los 7 the mares, seven los 7 voyages, viajes, las 7 seven maravillas wonders del of the world. mundo, And at the aunque same también soy time, plenamente consciente de que en quite realidad clear that it's es un número completamente fortuito. With the charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Oh, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand, standing right here, you got to hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Hay otra cosa que me ha encantado en el libro y es cómo le encuentra nuevos significados a palabras que usted ha utilizado siempre. Y voy a mencionar solamente un par de ellas. Por ejemplo, usted cuenta que una vez escucha a su marido, a Paul Auster, cuando ya estaba diagnosticado con cáncer, decir, "This is going fast". Esto va muy deprisa. Y esto en realidad was death, and I Sí. think Eso era la muerte. looking back on Y al those mirar atrás days hacia aquellos before he días antes de died, que falleciera, la verdad es que me asombra cómo los afrontó, porque Paul estaba increíblemente tranquilo. He was looking death in the face, Le so estaba to mirando a la speak. muerte He a los knew it ojos, wouldn't por así be decirlo. long. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero aún así recibió a varios amigos para despedirse. Mencionabas a Salman y su esposa, Eliza Griffiths. Vinieron a visitarle. Y Paul estuvo charlando, se rió con ellos y se despidió. So the courage that Paul showed in dying is something that I take with me. Así que as el a coraje que model demostró Paul al of morir how es algo que me guardo como un modelo de cómo morir. you know that you're gonna Si die. sabes que vas a Many of morir, us claro. just drop Muchos de over. nosotros no tenemos esa oportunidad. Nos desplomamos y ya está. Look at No death, podemos ver venir a la but he muerte. did. Pero Paul sí pudo hacerlo. Y me impresionó profundamente, porque en realidad nadie sabe cómo va a reaccionar hasta que se encuentra en esa situación. y eso a pesar de que él pensaba que era una muerte poco literaria, morir de cáncer. It wasn't that. What Paul didn't like about it was that after No, the family no had era been eso. through Lo que a Paul terrible no le deaths, gustaba era que, and, después de todo lo que había my pasado la stepson familia, Paul said, después de "Arrest." aquellas muertes terribles y de la He felt that detención if de he died of Daniel, su cancer, hijo, the story would sentía be que too morir de neat, cáncer haría que la too historia resultara predictable, demasiado would be ordenada, what you'd demasiado expect to previsible. happen. Sería el He did desenlace not que like cualquiera esperaría. stories Y a él no le gustaba que las that historias tomaran ese predictable rumbo tan turn. He predecible. liked Le gustaba surprise. la sorpresa, And I think y his creo que books sus libros lo demonstrate demuestran. Hay una mente literaria jugando con tu propia vida. Otra palabra que cobra de repente especial significado, sobre todo la primera vez que usted se ve
pronunciándola sin darse cuenta de que la está pronunciando, es la palabra viuda. Oh, yes. This is very interesting because there's a story that comes after that. Sí, esto es muy interesante porque detrás hay toda una historia. Poco después de la muerte de Paul, estaba delante de mi casa en Brooklyn y me encontré con una conocida. Me dio el pésame y me dijo que sentía mucho lo de mi marido. Y yo le respondí, gracias, ahora soy viuda. Y ella me dijo, no. A lo que le dije, pues claro que lo soy, así es como se llama. Y me resultó algo irritante. Later, British edition of Vogue, the editor had Más read the adelante, book, la and editora she de la said, edición británica de Vogue leyó el libro y me dijo que le parecía muy interesante la cuestión de la viudedad y me propuso escribir algo al respecto. Así que me puse a investigar. In the book I say, is widow a word like death that people don't want to say? En el libro me pregunto si viuda es una palabra como muerte, una de esas palabras que la gente prefiere no pronunciar. Y resulta que, en efecto, viuda es un término atrapado entre la descripción neutra de mi estado actual tras la muerte de Paul y un cierto estigma social. Quite a bit of reading, and I wrote this little essay about widows. Así que leí bastante sobre el tema y acabé escribiendo un pequeño ensayo sobre las viudas. Y creo que culturalmente la viuda es muy diferente al viudo. Hay más estigma asociado a las mujeres. Y parte de la explicación es que históricamente, cuando una mujer se queda viuda, deja de estar bajo el control patriarcal. Pasa a ser una mujer libre. Y muchas culturas se lanzan de cabeza contra esa libertad, imponiendo todo tipo de normas y leyes para impedir que ejerza esa libertad. Y por supuesto, afecta especialmente a la libertad sexual. Like you aren't just on the other side of town. Forget what you sound like, 'cause you're never first to ring the phone. You stopped trying a long time ago and still make it my fault. To hell with the idea that I'm just a kid and you're the adult. I know you can do it, you just don't wanna do it for me. I'd cross the oceans for someone who can't even cross the street. I wait like a dog at the door, doesn't know what he's waiting for. I wait to be let down, you let me down, but I'm El libro se llama, en español, Historia de fantasmas. Es un libro sobre estos últimos meses de vida de su marido, de Paul Auster. Hablemos de fantasmas. ¿Sigue oliendo a Schimmelpenninck de vez en cuando, a sus cigarrillos? ¿Cómo va él? Well, this is a very interesting thing. So, in the book, Esto es algo muy curioso. En el libro intento indagar en esos fantasmas, pero los fantasmas son también una metáfora de muchas cosas en el libro, entre ellas el propio texto, porque las letras, los símbolos abstractos, no tienen cuerpo, son representaciones que aprendemos a leer y a comprender. Pero los olores... That started the June after Paul died, I smelled cigar smoke. I was in Todo my empezó en study junio, writing this después de la book, muerte and I de went to Paul. the window, Sentí olor a humo de puro. and Estaba en mi estudio escribiendo este libro, me asomé a la ventana y no había nadie. Esto es Brooklyn, así que hay casas adosadas con los jardines conectados. Di por hecho que habría algún fumador por allí detrás. Pero no había nadie fumando. Then, in the following days and months, I smelled Schimmelpenninck cigar Después, smoke. durante los días y meses siguientes, volví a oler el humo de los puros Schimmelpenninck una y otra vez. A veces hasta 8 o 9 veces al día. Una ráfaga sutil. No había humo real. No veía una imagen alucinatoria de humo. Solo el olor. And this apparently is not so uncommon. Y por lo visto no es algo tan raro. Lo curioso es que suele aparecer sobre todo en la literatura espiritista. De hecho, cito a una medium en el libro que dice: si percibes un perfume, el olor de un puro o de un cigarrillo asociado a una persona fallecida, es que está cerca. Now,
I am not actually a ghost believer, but I do think that Yo no creo realmente en los fantasmas, pero sí creo que el duelo es una etapa que pueden ocurrir muchas cosas, incluidas experiencias alucinatorias. Y aunque no creo que haya fantasmas ni espíritus, ni que sea realmente Paul fumando al otro lado de esta vida, ese olor me reconforta. Espero que no desaparezca del todo. Ahora aparece con mucha menos frecuencia, pero incluso durante esta gira de presentación del libro me ha ocurrido un par de veces y siempre me hace feliz. Ay, es tan bonito esto que dice. Claro, en el libro también cuenta en algunos episodios que son muy duros, porque narra el avance de la enfermedad de Paul a través de los correos electrónicos que usted misma envía a los amigos comunes, informándoles de los avances. Hay también una lucha contra tu propio pasado. Está ese momento en el que usted piensa si debe o no preguntarle a Paul, ¿te arrepientes de haber fumado? ¿Lo hizo al final? Oh, right. I never did ask him, but Paul and I, Sí, nunca se lo pregunté. Pero Paul y yo teníamos, y sigo teniendo, un amigo muy cercano que es médico de urgencias. Y él sí se lo preguntó directamente. Le dijo, ¿te arrepientes de haber fumado? Déjeme decir que murió de cáncer de pulmón, por si alguien no lo sabía. Sorry, we needed to include that. Thank you very much. He died of lung cancer, which Cierto, es importante aclarar eso, gracias. Paul murió de cáncer de pulmón, una enfermedad que por supuesto está estrechamente relacionada con el tabaco y sin duda contribuyó a la enfermedad. Pero cuando nuestro amigo le hizo esa pregunta, Paul respondió que no. Y Paul era una persona sumamente honesta y rigurosa. Dijo que lo había pensado mucho y que no se arrepentía. Creo que porque fumar le daba un placer enorme. También había dejado de fumar 9 años antes de morir, con lo cual no siguió fumando hasta el final de su vida. Nevertheless, I don't know, I feel, Aún así, pienso que vivimos en una época neoliberal, muy dada a condenar moralmente los hábitos personales. Creo que es porque son las cosas que creemos poder controlar. A pesar de que estamos respirando contaminación y de que ocurren todo tipo de horrores medioambientales terribles, la gente se obsesiona con el individuo. Para mí eso es un error. También creo que las personas tienen derechos individuales. Y el hecho de que Paul no se arrepintiera de haber fumado también me reconforta. En ningún momento del libro, no sé si en algún momento de ese periodo con Paul enfermo, menciona que él se preguntara ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Él asumió. Oh no, he did not wonder that. And I think no, él no se hacía esas preguntas. Y creo que fue una lección que aprendió de mi madre, que a los 50 y tantos tuvo cáncer de mama. Se notó un bulto bastante grande en el pecho y me contó que lo primero que pensó fue, bueno, ¿y por qué no a mí? Paul and I were always deeply impressed by my mother's courage. Paul y yo siempre admiramos profundamente su valentía, su capacidad para salir adelante y su resiliencia. Así que creo que eso era algo que él llevaba muy dentro. ¿Por qué no a mí? Y me parece un principio importante para la vida. Yo misma intento vivir así. Sturdy arms, we both learned to cradle them, live without, live without, live without. Hablábamos fuera de antena sobre el concepto de duelo y lo primero que me contabas era el duelo va a estar ahí siempre. Si algo he aprendido en este tiempo en el que llevo viuda es que el duelo me va a acompañar. Esto es algo que hay que aceptar, supongo. El duelo cambia, pero va a estar ahí. Well, if you loved someone deeply and that love lasted for over 4 decades. Bueno,
Si has amado profundamente a alguien y ese amor ha durado más de 4 décadas, eso no desaparece. Creo que lo que ocurre con el duelo es que poco a poco, Paul lleva 2 años muerto, mi yo físico, quiero decir, mi memoria corporal se ha ido acostumbrando a lo que significa vivir sola. Y ha llevado su tiempo, porque mi yo de antes siempre vivía en constante relación con otra persona. Dormíamos en la misma cama, nos levantábamos, desayunábamos juntos, cada uno se iba a su escritorio a trabajar, pero luego nos volvíamos a encontrar a lo largo del día. Toda esa rutina formaba parte de mi forma de percibir la realidad en la casa donde vivíamos. Y cuando todo eso desaparece de golpe, de la noche a la mañana, los hábitos de tu antigua vida tienen que reconstruirse, o revisarse más bien. Y esa es la única manera de salir adelante. Tienes que cambiar la realidad de tus costumbres y gran parte de ese proceso ocurre de forma inconsciente, no es consciente. Es cierto que al principio sentía culpabilidad pasándoselo bien en algún lugar. Usted contaba que hizo un viaje, creo que el primer viaje después del fallecimiento de Paul, y había momentos en los que... No sentía ninguna culpa. Jamás he sentido culpa. Y te aseguro que una de las razones más sencillas es que a Paul le habría horrorizado que me sintiera culpable. De verdad que lo habría odiado. No, the trip I took and returned from it had nothing to do with guilt. No, ese viaje que hice y mi regreso no tuvieron nada que ver con la culpa. Lo que ocurrió fue que mientras arrastraba mi maleta al volver de ese viaje a Washington DC, donde tú también pasas bastante tiempo, podría sentir en mi cuerpo, e incluso en mi forma de caminar, esa expectativa que se había ido instalando ahí tras años de volver de viaje a casa, de volver a casa junto a Paul. Y al sentir esa expectativa, coger un taxi hacia Brooklyn, bajarme, encontrar a Paul en casa, contarle cómo había ido el viaje, decidir juntos qué cenar aquella noche, me di cuenta de que todo eso seguía vivo dentro de mí. Y para evitar el golpe de decepción, tuve que hablarme a mí misma con mucha dureza. Tuve que decirme, no esperes encontrarlo. Tienes que saber que no va a estar ahí y que tendrás que decidir tú sola qué vas a cenar. Creo que tiene que ver con las expectativas que quedan incorporadas a ciertos gestos cotidianos cuando los has repetido durante muchos años. Y eso forma parte del entrenamiento del duelo. Pero culpa, no. No me siento culpable por sentirme feliz. No me he sentido así ni una sola vez desde que murió. No ha habido absolutamente nada de culpa. Oh no, you got me good, like I knew you would. And night is when it comes, this feeling overwhelms. Ahora seguimos charlando. Antes queríamos recuperar, para que los oyentes también escuchen su voz, parte de aquella conversación que tuvimos hace unos años con su marido, con Paul Auster. Estamos hablando con Paul Auster, que nos trae una de las novelas más esperadas de la temporada, que es 4321, y un poco en línea con lo que preguntaba Óscar, me gustaría saber si como escritor el concepto del envejecimiento es diferente. ¿Cómo lo veía cuando tenía 50 y pico años a cómo lo ve en su edad actual? Sí, es verdad. Las cosas no paran de cambiar. Sé que el tiempo que tengo es cada vez menor y eso no hay manera de evitarlo. Mentalmente me siento igual que hace 30 años, pero físicamente no. Me duelen las rodillas cuando intento levantarme del sofá, probablemente por culpa del baloncesto que jugué de joven. Me duelen los hombros, me duelen las cosas. Como dice un buen amigo, si tienes más de 60 años y cuando te levantas por la mañana no te duele nada, es porque estás muerto. Thinking about you. I started this novel, I think it was 2013,
and I finished sometime in 2016. Luego empecé esta novela, creo que en el 2013, y la acabé en el 2016, pero tengo que decir que escribir es algo agotador. Me encierro en mi pequeña habitación, empiezo y cuando he acabado, 7 u 8 horas después, siento como si hubiera estado todo el día con él. Mentalmente cansado, físicamente cansado, emocionalmente cansado. A veces no puedo casi ni moverme. Mi mujer, Siri, que trabaja arriba, tenemos 2 pisos de por medio, también se está partiendo la crisma escribiendo, metida en sus libros, así que por la noche estamos exhaustos. Nos hacemos algo de cena y nos tiramos en el sofá a ver películas antiguas para relajarnos, para sacarnos todo del cuerpo. Changing the world I know. Look what you do. 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 El tema de los padres yo creo que es también muy importante en este libro, probablemente porque por eso es también una novela de iniciación y de crecimiento. Es una novela, como yo comentaba al principio, que dudo que Paul Auster la pudiera haber escrito con 40 años. ¿Realmente ha necesitado llegar a esta edad a tener la ausencia de los padres para poder llegar a escribirla? Porque tanto el papel de la ausencia del padre afecta mucho a Ferguson, como también esa adoración que siente por la madre. Ahí encontramos también muchos elementos del propio Paul Auster. Well, this is a very interesting question. I doubt I could have attempted, even wanted to write this book. Es una pregunta muy interesante. Dudo mucho que hubiera podido ni siquiera intentar escribir este libro antes. Es un libro que mira hacia atrás. Se necesita mucho tiempo para poder juzgar el pasado. No quiero comparar mi libro con el suyo porque ni siquiera es tan largo como ese Guerra y Paz de Tolstoy. Pero Tolstoy escribe ahí sobre acontecimientos que ocurrieron 50 años antes. Es un poco lo mismo que en mi libro, y creo que de hecho que hace falta en torno a medio siglo para entender una era determinada. Y para los padres, por supuesto, es crucial. Los padres son los seres fundamentales en la vida de todo el mundo. Lo que he hecho aquí es explorar 4 variaciones diferentes de 4 personas que son, en realidad, el mismo hijo de los mismos padres, pero cada uno de ellos acaba siendo diferente. Ready to go when I see your name. My mind is catching up. Could it be I'm falling in love? Es una novela en gran medida sobre la juventud y sobre el crecimiento, y yo tengo también una curiosidad después de leer el libro. Usted creo que no tiene teléfono móvil y vive relativamente ajeno a las nuevas tecnologías. ¿Cómo contempla la realidad en la que está creciendo la generación que ahora tiene la edad que tiene Archie? Well, I do have a daughter who's now 30 years old. Efectivamente, tengo una hija que tiene 30 años. Es impresionante pensar en eso. Tengo sobrinas y sobrinos incluso más pequeños, así que veo cómo crecen. Y aunque tienen todos estos dispositivos, parecen atravesar por todas las cosas por las que mis contemporáneos y yo hemos atravesado. Al fin y al cabo, todos tenemos cuerpos, todos nos enfermamos, todos queremos a otras personas, todos tenemos hambre, todos necesitamos dormir y todos vamos a morir en algún momento. Todos estos dispositivos son simplemente un medio para acelerar la información, pero no creo que haya cambios esenciales en la vida del ser humano. Ahora hablaremos un momento de política, muy a su pesar, me imagino, pero ya que ha mencionado el periodismo, hay una frase en el libro, que usted pone en boca de uno de los Fergusons, en el que dice: ser periodista significa que jamás podría ser la persona que arrojaría el primer ladrillo contra la ventana para empezar una revolución. Es una frase magnífica, pero que dice muy poco de los periodistas.
Yes. Well, I've never been a journalist. I've written for newspapers, but only to write about books. Nunca he sido periodista. He escrito en periódicos, pero sobre libros o películas, cosas así, pero nunca he sido un reportero. Pensé mucho en ese chico que quiere dedicar su vida al periodismo y, de alguna manera, piensa que vive en una casa de cristal. No puede participar en los acontecimientos que presencia como observador. Lo puede ver todo, pero si cruza la línea y entra en el terreno de la acción, deja de ser un periodista y se convierte en un activista u otra cosa. Para él esto es una frustración porque siente el impulso de querer lanzar el ladrillo a la ventana, pero sabe que si lo hace, estará rompiendo la ventana. No sé lo que piensa usted como periodista. ¿Tengo razón? ¿Reflejo correctamente lo que siente un periodista? Am I right? Is this a correct reading of what a journalist feels? I'd love to throw some bricks into some windows, I can tell you that. Yes, yeah. Sí, but you pero don't do it, do you? no lo hace, ¿no? I report about it. Exactly, exactly. So I hide just in the dark. You climb the stairs, not made of stone. I use my hands and scrub my knees, try to console my hurting feet. Paul Auster nos hablaba en esta conversación que tuvimos hace unos años del esfuerzo que le suponía escribir, de las horas de su vida que había dedicado a escribir. Y escribir, de alguna manera, también le sirvió a él de catarsis. Era una forma de llevar sus últimos días de vida, porque en esas últimas semanas decidió escribir y escribir cartas a su nieto, a Miles. Well, actually, the idea came from our son-in-law. Bueno, en realidad la idea vino de nuestro yerno. Paul estaba buscando algo sobre lo que escribir y por aquel entonces todavía no sabía con certeza que se estaba muriendo. Entonces Spencer le dijo, Paul, ¿por qué no le escribes cartas a Miles? Y ese fue el título que Paul tenía pensado escribir y se volcó por completo en él. Su idea era escribir entre 100 y 200 páginas de cartas hablando de los dos lados de la familia de Miles, tanto la de Sophie como la de Spencer, para que Miles conociera sus raíces. Pero no llegó a avanzar tanto. En el libro se reproducen las 35 páginas que dejó escritas. I do think both Paul and I and Sophie and Spencer felt that the arrival Creo que tanto of Paul como Miles yo, y también Sophie y Spencer, sentimos que la llegada de Miles representaba una continuidad en los ciclos de la vida. Todos morimos y tendemos a aislar la vida humana como una línea recta que va del nacimiento a la muerte, una cronología lineal. Pero también existen concepciones del tiempo que incluyen la circularidad, los ciclos, las estaciones, el ciclo menstrual, la fertilidad, la naturaleza. Y eso era en lo que pensaba Paul, que Miles iba a ser la siguiente generación de la familia y que debía conservar parte de los recuerdos de esa historia familiar. Él le dijo, no tires nada, no te deshagas de nada de lo que he escrito, y usted va encontrando cosas. ¿Le queda todavía alguna caja por abrir? No, actually Paul was quite organized. So, No, la verdad es que Paul era una persona muy organizada. Además, llevaba años vendiendo sus archivos a la Biblioteca Pública de Nueva York. Así que lo que me quedó a mí fueron 4 años de correspondencia, cartas literarias, pero también cartas privadas. Y lo que Paul me decía era, quiero que esta historia se cuente. No tenía ningún interés en ocultar las cosas. Ninguno de los dos lo tenía. Así que lo que hice principalmente fue organizar alguno de los documentos personales que ahora pasarán a formar parte de la colección de la Biblioteca Pública de Nueva York. Y eso me llevó bastante tiempo. Y resultó un ejercicio de memoria muy curioso, porque redescubrí sucesos en los que yo misma había participado y que ya había olvidado, y que están ahí plasmados en los faxes y en las cartas que Paul le escribió. Supongo que todos estos faxes, además cuenta cómo Paul usaba el fax en el libro, todas estas tareas... So Paul was not a technically sophisticated guy. La verdad es que Paul nunca fue un tipo especialmente tecnológico. De hecho, la última tecnología que realmente le gustaba era el fax. Así que una asistente, que ahora trabaja solo conmigo,
pero que antes compartíamos, le enviaba por fax los correos electrónicos que recibía. Paul escribía sus respuestas a mano sobre esos faxes y luego las volvía a enviar por fax. Es muy agudo también, como explica en el libro, cómo después del fallecimiento, bueno, pues siguen llegando faxes, siguen llegando facturas, siguen llegando incluso notificaciones de un robo de datos que tenían que ver también con el historial médico de Paul. Claro, son tareas administrativas que, en comparación con el sufrimiento que produce la muerte de la persona con la que ha compartido su vida, tiene que ser un poco sobrecogedor, ¿no? Tiene que hacer pensar, ¿qué hago yo respondiendo a un email cuando se ha muerto mi compañero de vida? Bueno, creo que muchas personas que pierden a su pareja se ven de pronto en la posición de tener que gestionar un montón de asuntos burocráticos. Y no hablo solo del funeral, el entierro o la cremación, lo que sea que se haya elegido, sino de todo tipo de gestiones. Por supuesto, están los testamentos y, en el caso de Paul, también todo su legado literario, ya que yo soy la albacea de su patrimonio. Así que en lugar de tirarte en la cama, llorar sin parar, hay una cantidad sorprendente de gestiones que atender y esa es una parte muy extraña de la viudedad, a la que mucha gente tiene que enfrentarse. Desde luego no soy la única. Pero como cuento en el libro, tras la muerte de Paul me sentía completamente fragmentada. Tuve que hacer un esfuerzo enorme por mantenerme entera para llevar a cabo tareas que eran bastante corrientes, pero que a mí se me hacían un mundo. A mucha gente le pasa. Face or your name, wind through your bones is all that remains. And we're all gonna be. Yeah, I said we're all gonna be. Yeah, I said we're all gonna be. Yeah, I said we're all. ¿Hubo algún momento en el que dudó si incluir en el libro o contar en el libro episodios sobre los que ustedes también han intentado guardar una cierta privacidad? Tiene que ver con la muerte del nieto de Paul, con la muerte del hijo de Paul. Usted en el libro lo cuenta todo. Well, yes. Now, I realized quickly, as soon as Bueno, I took sí, on this me di cuenta project, enseguida, en cuanto empecé este proyecto, que no podía contar esta historia sin hablar del hijo de Paul, mi hijastro, Daniel Auster, y sus muchísimos problemas. Era adicto, pero también había sido un niño con muchas dificultades. Me di cuenta de que sería ridículo omitir a un hijo al que Paul quería muchísimo. Se preocupó por él toda su vida y siempre quiso lo mejor para él. Pero todo terminó de una forma terrible, horrible. You know, he was arrested for Ruby, 10-month-old, his 10-month-old baby's death. Fue arrestado por la muerte de Ruby, su bebé de 10 meses, que falleció por una ingesta de fentanilo y heroína, y poco tiempo después él mismo murió de una sobredosis. Aquellos acontecimientos fueron, por supuesto, espantosos y devastadores, y además tuvieron una enorme repercusión mediática. Se habló de ello en periódicos y medios de todo el mundo. Por eso, para mí, escribir un libro que omitiera todo aquello habría sido absurdo. Durante mucho tiempo, fuera del círculo más íntimo de la familia, fui incapaz de hablar de estos hechos. Eran cosas que sencillamente no podía pronunciar en voz alta. Pero durante el homenaje a Paul me di cuenta de que, tanto con los amigos más cercanos como con otros conocidos, que quizás solo se habían enterado por la prensa o por internet, necesitaba verbalizarlo. Necesitaba decir en voz alta aquellas cosas tan terribles. Eso me liberó a mí y también a ellos del peso de ese secretismo fingido. Les abría la puerta a hablarme de lo sucedido, así que ahí crucé ese umbral, y al plasmarlo en el libro, una vez dado ese paso, lo impronunciable se volvió pronunciable.
Tengo que decirle que he visto en muchos sitios que su libro se presenta en editoriales y en anuncios como un libro sobre el duelo, y yo creo que no es un libro sobre el duelo, yo creo que es un libro sobre el amor. Y no sé si era la intención inicial, pero desde luego es la conclusión a la que yo he llegado. No, it wasn't. I wasn't thinking. No, la verdad es que yo tampoco estaba pensando en escribir unas memorias del duelo, porque en realidad gran parte del libro habla de nosotros, de lo que yo llamo el nexo, la conjunción entre Paul y yo, Paul y Siri. Es una idea, una postura filosófica que llevo desarrollando en mi propia obra desde hace muchos años. Y tras la muerte de Paul, comprendí que eso era precisamente lo que echaba de menos. No echo de menos solo al hombre, echo de menos lo que habíamos creado entre los dos, lo que existía entre nosotros. Por eso, la idea de la relación, de ese entre, que se crea entre dos personas, impregna todo el libro, y espero que también esté presente en algunas de las historias más divertidas y desenfadadas sobre él. Muchos libros sobre el duelo no incluyen a la persona fallecida. He leído muchos y es algo que pasa a menudo, pero yo quería que él estuviera presente en cada página, para que la gente pudiera sentir al Paul Auster que yo conocí. Murió rodeado de los suyos, ustedes, y rodeado de libros también. Esto es importante decirlo. Yes. Yes. Fue un placer conocer a Paul Auster hace unos años. Fue un placer maravilloso que su hija viniera aquí a cantar a este programa. ¿Qué tal está Sophie, por cierto? ¿Está bien? Está muy bien. De hecho, justo está en los premios del cine alemán. Canta esta noche en la gala, así que si alguien la sintoniza, podrá ver cantar a mi maravillosa hija. Y si no, dígale que aquí tiene siempre un micrófono para venir a cantar cuando quiera hacerlo en España. Siri Husband, del libro que ha publicado. Por supuesto que se lo diré. Seix Barral, se llama Historia de fantasmas. Mil gracias por esta visita a Madrid y te deseo lo mejor para el futuro. Gracias. You were wonderful. Thank you. Eres maravilloso. Gracias. But I am good, I am grounded. David says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. Keep feeling smaller and smaller. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.